Son aquellos días cuando más sentimos arrugarse nuestra autopercepción de salud que al tiempo, para nuestro mal, más tentados nos sentimos de delegar en favor de ciertos técnicos de la higiene que con su mejor intención intentan velar por nosotros nuestra propia integridad física y psíquica, esa verticalidad, ese filo hino que denominamos en términos amplios salud, bienestar, estar bien. Y esto sucede, ya os digo, para nuestro mal, porque poco pueden hacer esas buenas intencionadas personas, miembros de la burocracia de la aplicación administrativa de la higiene, por nosotros. En realidad, el reto de la salud nos corresponde, hemos de responsabilizarnos de él. Acompañadme a esta nueva sesión y os diré cómo detectar ciertas heridas, cierto conflicto, cierta cuestión primordial, primitiva, primordial y mitológica que se cierran sobre nosotros para mal de nuestra salud y a partir de la cual podremos entender cuáles son las claves de revertirla. Bienvenidos, hermanos. Mis respetos, sabietes. Dicen los actores, y más en concreto los que practican el llamado actor studio y el método, que no hay manera mejor de profundizar los secretos de la persona, ese personaje que todos adentramos cuando intentamos iniciarnos en la búsqueda de la verdad, que determinar cuál es el conflicto, cuáles son las heridas que el personaje adolece, cuál es el verdadero motor de acción de este problema, de esta grieta, de ese llamado conflicto, brota todo lo demás. Yo sostendré aquí que también nuestra salud. Dejemos un poco en paz a esos profesionales de la higiene administrativa y centrémonos en cuáles son las líneas maestras que gobiernan esta verticalidad digna de veneración y saber también al tiempo, cuando se trata de explorar la enfermedad, cuáles son sus mayores condicionantes. Yo os hablaré aquí de uno importante, con ayuda de nuestra querida Liz Bourbeau, por lo demás, encantado la señora, que a través de su libro La sanación de las 5 heridas emocionales nos procura ciertas claves, ciertos determinantes definitorios de nuestra identidad y explica, como lo hizo Foucault, como lo hicieron grandes maestros de la sospecha a lo largo del pensamiento, véanse Freud, Nietzsche, explica cuál es nuestra naturaleza a partir del sesgo, de la herida, de lo roto. Somos criaturas rotas, no nos engañemos, máxime psicológicamente y máxime en este mundo dual al que venimos, no nos engañemos, a aprender dolor mediante. Mucho nos debía querer el dios del trueno cuando nos imprimió con fuerza de ley que la sabiduría la adquiriéramos sufriendo. Y eso dicta que a través de la herida, cual actor del método, nos adentremos los secretos de nuestra salud. La primera de las heridas que quisiera compartir hoy con vosotros, como sabéis, es la llamada herida de la máscara del huidizo, la herida emocional de rechazo. Como decía nuestro querido Jung, para adentrar la sombra hay que reconciliarse con esa turbulencia que transmina en el interior. Y todo lo que no es sombra es máscara. Pues bien, la máscara de este sujeto abatido de bien niño de 2 a 4 años por el rechazo es la máscara del huidizo, del fugitivo, del apartadizo, del huraño. Véase por qué. Porque cuando en este momento primordial se ha experimentado ya esa herida, se ha hecho de una manera demasiado fundacional, es decir, demasiado profunda y arraigada en la parte más antigua de nuestro cerebro. Si tuviéramos que describirlo, con un arreglo a esos vórtices de energía cósmica que recorren, como sabéis, nuestro cuerpo, nos estaremos refiriendo a la zona relativa al primer chakra, donde el Kundalini se arraiga en la pertenencia, sobre todo en la conciencia de pertenencia al mundo. Y si está herida, entonces está tocada la estructura del derecho a sentirse parte de este festival holográfico, de este mundo. Por lo tanto, el herido emocional de rechazo no siente que pueda pertenecer a este mundo. Eso se expresa de muchas maneras, muchas verbales, muchas no verbales, muchas somáticas, como bien saben los fisiólogos, los terapeutas de los test predictivos, grafólogos, kinesiólogos y todos los especialistas que analizan el movimiento, la morfología y neurología de los seres humanos para identificarlos, los rasgos
cómo somos, cómo nos movemos, quiénes nos manifestamos, habla de lo que esconde nuestro interior. Pues bien, el que está herido emocionalmente tan tempranamente del rechazo, aparece ante el mundo a través de un cuerpo enjuto, diminuto, delicado, febril. Se dice que incluso pudiera tener trastornos cutáneos. Es una persona dolida, no ha querido venir al mundo porque no se le ha querido invocar al mundo. Suele ser gente que en el momento de la gestación, nasciturus aún, ha estado asolado por la sombra de la tentativa de aborto, o sus padres, la figura paterna de carácter materno, cuando lo estaba gestando, dudó sobre si tenerlo, experimentó demasiada compulsión, demasiado temblor, demasiado rubor, experimentó algo que la hizo sentir a esta criaturita en formación, en fábrica, en el propio horno, que todavía no era su momento para venir. Por lo tanto, siente malograda esa invocación y a la postre su cuerpo se manifiesta así, apocado, diminuto, casi orillado de las circunstancias. Esto tendrá todo tipo de repercusiones aquí, en el tejido anímico, en las emociones y, por supuesto, en el pensamiento. En lo relativo al sentimiento, debemos saber que estas personas, cuya salud hoy intentamos indagar, veremos de qué manera, están gobernadas por el miedo más abyecto, el terror paralizante. ¿A qué? Al terror mismo. Es decir, están paralizadas ante la posibilidad de no poder huir y de experimentar pánico. Esto las conduce a manifestarse siempre en un tono que abusa de un registro de cortesía. No levantan demasiado la presencia, no se expresan. Si tuvierais que escuchar su voz, ese chorro habla de un espíritu terriblemente comprimido, no solo en lo embrionario, como hemos visto, cuerpos pequeños, extremadamente delgados, pareduchos, malogradillos, sino que también la voz le cuesta salir. No estamos hablando de grandes cantantes, sí, probablemente de grandes actores por su enorme capacidad para el perfeccionismo, para el detalle, para la sensibilidad, como veremos, pero en cuanto a la expresión oral, no. Este pánico tiene varias maneras de manifestarse. La primera es el rehuir a todo trance las pertenencias tanto materiales cuanto sentimentales. Está rota la raíz con el mundo y por lo tanto también los canales de la voluptuosidad, de la necesidad de arraigo en tierra, como no se sienten con el derecho de estar aquí, entonces tampoco con el derecho de acumular. Suele ser gente extremadamente intelectiva, valora sobre todo las ideas, y esa ausencia de voluptuosidad a la hora de acaparar bienes materiales en el sentido acumulativo más estrictamente capitalista también lo será en cuanto a lo más mórbido del terreno sexual, y ese apetito, esa voracidad curiosa también brillará por su ausencia. En un primer término esto puede corregirse, canalizarse, pero desde luego será un ámbito que producirá discordancias, habrá irregularidades en la expresión de ese tejido libidinal sexual. No solo de frigidez, sino quizá problemas para alcanzar el orgasmo o problemas de apetito, ¿no? La que se llama apetencia, impotencia, etc. Esto en cuanto al sentimiento de arraigo y a las implicaciones que supone. En cuanto a la afectividad, también costará muchísimo por propia suspicacia de estos dolientes, de esos pacientes, esta gente que padece esta herida. Les costará dar el salto de creerse que son merecedores de afecto y por lo tanto tardarán en darse por apercibidos de señales de interés, de galanteo, es decir, costará que sean parejas. Tan pronto lo son, se agazaparán cual lapas porque necesitarán ese afecto a todo trance, les saciará su necesidad de seguridad y de pertenencia, les curará, pero será de una manera tal que moverá a producir un rechazo. Y esa grima, esa turbulencia sensorial, la hará ese tremendo miedo, que es el peor de los consejeros. Ese miedo a experimentar rechazo, como sabéis, se convierte en una profecía autocumplida a la postre. Habrá que hablar de eso. Tienen que saber los que hayan sido signados por esta herida que la primera de las puertas para la sanación, por supuesto, es la conciencia de la sombra y por lo tanto
tanto, de lo que bascula en lo profundo de la identidad. Nos hemos herido. La afectividad, por lo tanto, se producirá de una manera difícil. Al ser personas tan apocadas, tan apartadizas, tan huidizas, que gustan tanto de soledad, serán seres que parecerán tan huraños que llamarán poco la atención, pese a que sus esbeltos cuerpos puedan gustar muchas veces para que comprendan ese ideal estético. Esos caracteres en principio de repulsión y de un ser tan extremadamente preventivo, tan, podríamos decir, levógero, inclinado hacia detrás, tan hiperracionalizador de un impulso abyecto de miedo, dificultará enormemente el surgimiento de esa relación. Esta gente agota su psique de pensamientos basados en los grandes términos de nada, nunca, inutilidad, futilidad, vaciedad, vacío, oscuridad, soledad. Esas son las palabras con las que abarrotan el bosque de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque han partido a la hora de elucubrar, de ir hilvanando su autopercepción del mundo, han ido sedimentándolo, han ido colocando todas esas piezas sobre una emoción primordial de no merecer estar aquí y por lo tanto no hay nada que logre aparentemente cambiar eso. Por lo tanto, para ellos tendrán un gran sentido del silencio, de la vaciedad, y gustarán de no movilizar demasiadas sensaciones de ánimo, no destacar demasiado. Suele ser gente que rehuye el escenario, la palestra de la atención, y si lo hace, se hace de una manera demasiado afectada, demasiado hipócrita, demasiado fingida, porque en realidad no gusta de llamar esa atención. En cuanto a lo intelectual, levantándonos desde lo más básico hasta lo más sutil, en cuanto a lo intelectual, serán seres, como hemos dicho, que practicarán la inteligencia, la sofisticación, la perfección. ¿Por qué? Porque no quieren verse blancos de rechazo nunca y consideran que ese perfeccionamiento, ese virtuosismo, esa dedicación, ese celo, esa capacidad de ser concienzudos, les blinda de posibles futuros ataques, y ahí que en sus respectivas prácticas, ya sea la informática, ya sea una artesanía, ya sea un arte corporal, les veréis con cierto empeño en que cultivan con maña, con destreza, cualesquiera artes hayan decidido degustar. Por lo tanto, un ser resignado, probablemente resignado, huidizo, apocado, modoso, inteligente, con tendencia a ser culto, debilitado, quizá hasta pálido. Podríamos decir que es una persona lívida, y eso en todas sus dimensiones. ¿De acuerdo? Fijaos si tienen implicaciones estas heridas en quiénes somos y en cómo nos manifestamos. ¿Cuál será el reto para la salud de este sujeto? Cualesquiera dolencias, ya sean psicológicas o somáticas, y cuándo no están unidas, pregunto yo, ¿verdad? Cualesquiera cuestiones que atañen a la salud de este sujeto deben partir de la comprensión de esa brecha, porque con esos caracteres hemos venido llamados a este mundo. Es una dotación de rebeldía, no de debilidad, pero sí de extrema dificultad, porque estas personas tienen una gran capacidad, que esto me quedaba por decirlo y es importante, casi lo fundamental, una gran capacidad para el rencor, para experimentar la acidez canalizada en el sentido de una actitud afilada, premeditadamente, alevosamente, calenturientamente rencorosa y mordaz. Cambiarán el gran afecto que son capaces de experimentar rápido por el rencor y lo convertirán en un combate acre, interior y silencioso, en el que reprocharán haber sido rechazados o haber colocado en situaciones displicentes a estos sujetos. Por lo tanto, el rencor como fuente motriz de la actitud afectiva y el miedo como motor de los movimientos del ánimo en la perspectiva de la visceralidad, ¿qué implicarán para la salud? Pues todo tipo de dolencias nerviosas, somáticas. Es de ahí que estos seres deben explorar los retos que les acompañan. Habrá un momento de analizar, tan solo he querido dar unas cuantas pinceladas, una radiografía. Habrá mucho que decir, de mano, por supuesto, de Bourdieu, y también de otros sujetos interesantes para explorar la
la psique de estos seres atormentados. Quien quiera se haya sentido aludido por esta herida suele ser predominante una de las 5. Esta es la primera de las 5 que existen. Abordaré las demás. Sepa que lo primero que debe hacer para potenciar el primer chakra es descalzar sus pies, concentrarse en un tono bermejo mental y proclamar los pies en la tierra y yo estoy primero. Intentar que sus grandes poderes de fábrica intelectivos, su capacidad para el silencio, para practicar la soledad, le procuren el conocimiento, que de ahí debe de abordarse esta estrategia del conocimiento, le permitan de cierta gloria, cierto regocijo en el fruto de su propio mérito. Suele ser gente con grandes destrezas y sin embargo que no termina de creerse que algo pueda ser útil si ha venido de su mano. Pues bien, debe ser gente que debe estar en contacto con su creación. A estos individuos yo les recomiendo para el uso de su salud más bien que cualquier tipo de elixir alquímico, esa vacuna que busca todo el mundo hoy día para conseguir revertir sus problemas de salud. No, este ser necesita un portfolio, es decir, una cartera de activos, obra suya, tenerlos bien delimitaditos y que se conviertan en el reflejo de su mérito, atesorarlos, aprender el arte de la acumulación satisfactoria. He ahí el principio del camino para la salud por parte de este paciente de esa herida emocional. Aquí lo dejo por ahora, la cosa viene fuerte y hay muchas más heridas de las que deberá hablar. Quien quiera de vosotros sapientes que haya estado herido de rechazo, sepáis que no hay ningún problema, habéis venido a este mundo como combatientes, es un reto duro. No caigáis en las garras del rencor y recordad que os quiero. Nos vemos pronto.